En esta cuarta clase vamos a profundizar en las reglas de acentuación que vimos en la tercera clase. Con estas reglas particulares veremos los casos que escapan a las normas básicas que ya conocemos. Vamos a empezar con la acentuación de los monosílabos, que son palabras especiales con reglas especiales. Lo primero de lo que tenemos que hablar realmente es de la tilde diacrítica. ¿Qué es esto de la tilde diacrítica? Que parece una enfermedad, pero no lo es. La tilde diacrítica es la que marca que de un par de palabras que se escriben igual, una de ellas es tónica frente a la otra que es átona. Vamos a verlo con ejemplos para entenderlo mejor. Tenemos té con tilde que se refiere a la infusión. Normalmente pues té o café, ¿no? Entonces ese té, la infusión, la bebida, se escribe con té. Un ejemplo muy básico, quiero un té. Luego tenemos otra palabra que también se escribe té, pero no lleva tilde. Este es el pronombre, ¿no? Por ejemplo, te quiero. Que una palabra lleve tilde y la otra no, nuevamente, no es algo arbitrario. Eso es porque la palabra que lleva tilde es tónica, mientras que la palabra que no lleva tilde es átona. Entonces eso lo vemos muy bien cuando ponemos los acentos prosódicos. Cuando yo digo quiero un té, tenemos un acento en quiero un té. Entonces efectivamente la palabra té, la infusión, el sustantivo, tiene un acento prosódico y ese acento prosódico se marca en la ortografía con una tilde para distinguirlo del té, que es pronombre que no lleva acento prosódico. Entonces yo cuando digo, por ejemplo, te quiero, el acento no llega hasta quiero, ¿no? Entonces yo digo, no digo te quiero, no, eso sería una forma muy rara de decir que quiero un té, ¿no? Pero no es eso, es te quiero a ti, ¿no? Entonces, te quiero, el acento no llega hasta quiero. Entonces, básicamente eso es la tilde diacrítica. Ojo, ¿qué no es la tilde diacrítica? ¿Para qué no sirve? En Internet hay mucha desinformación, entonces quizás si buscáis un poco de esto vais a leer cosas absurdas, cosas que no son reales. Entonces, vamos a aclarar para qué no sirve. Pues no sirve para diferenciar significados distintos, aunque lógicamente los tengan. Son dos palabras distintas, entonces necesariamente dos palabras distintas van a significar cosas distintas. Eso es bastante obvio. Tampoco sirven para diferenciar categorías gramaticales distintas. Por ejemplo, un pronombre frente a un sustantivo. Estas dos cosas efectivamente ocurren, pero esto es simplemente una consecuencia lógica. La tilde diacrítica, la única y exclusiva función de la tilde diacrítica es diferenciar dos palabras de las que una es tónica, por ejemplo, té, el sustantivo, de la que es átona, por ejemplo, té, el pronombre. Simplemente eso. La tilde diacrítica simple y llanamente responde a la prosodia, como hemos estado viendo durante todo este curso. Una tilde simplemente responde a prosodia, no responde a ninguna otra causa. Eso es porque si efectivamente la tilde diacrítica sirviera para diferenciar, por ejemplo, categorías gramaticales distintas, entonces pues a lo mejor podríamos decir que vino, el verbo, el vino de Barcelona, tendría que tener tilde para diferenciarlo de vino, el vino que se bebe. Pues no, señor, no sirve para eso. ¿Por qué? Simplemente porque las dos palabras se escriben igual y se pronuncian exactamente igual. Se pronuncian, las dos son tónicas, las dos son llanas. Entonces, pues no se puede hacer una diferenciación basada en la prosodia, en el acento prosódico. Entonces, no podemos hacer que una lleve tilde y otra no, simplemente para marcar la diferencia de categorías gramaticales. Una vez explicado todo lo que hay que saber sobre la tilde diacrítica, vamos ya ahora sí con los monosílabos. Los monosílabos, también llamados palabras monosílabas o monosilábicas, son las que están compuestas por una única sílaba, como su propio nombre indica. Estas palabras, los monosílabos, palabras monosílabas o palabras monosilábicas, en general nunca llevan tilde. ¿Por qué? Porque la tilde por lo general sirve para marcar la sílaba tónica. Si una palabra tiene una sola sílaba, pues lógicamente en principio esa única sílaba que existe en esa palabra va a ser la tónica. Entonces no hay necesidad de marcar la tónica porque no hay otras átonas de las que diferenciarla. Pero, lógicamente, hay unas pocas excepciones y estas excepciones hay que memorizarlas, no hay reglas, ¿vale? Simplemente hay que memorizar estas excepciones y ya está. Son muy pocas, entonces no es difícil.
Vamos a empezar a ver cuáles son los monosílabos con tilde diacrítica. El primero, el, pronombre personal, frente a el artículo. Por ejemplo, él es el ganador. Entonces vemos que en él es el ganador, en él, el pronombre, efectivamente hay un acento prosódico, mientras que en el ganador el acento no llega hasta dor, ¿no? Entonces, fíjate bien, él es el ganador. En el segundo él, es decir, el artículo, no hay acento. Entonces, por eso usamos la tilde diacrítica para marcar que él, el pronombre, efectivamente es tónico, mientras que el artículo es átono. Él es el ganador. Otra pareja de monosílabos con tilde diacrítica es de, del verbo dar, frente a de, preposición. Esto ya nos había salido en un ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. Dile al hijo de Juan que te dé dinero. Entonces, tenemos que el primer de es la preposición, ¿no? El hijo de Juan, dile que te dé. Subjuntivo a causa del estilo indirecto, esa no es la cuestión ahora, del verbo dar, ¿no? Entonces, de es una preposición. Las preposiciones todas son átonas, mientras que los verbos todos o prácticamente todos son tónicos. Entonces, si te fijas en mi pronunciación, dile al hijo de Juan. Entonces, en de Juan, de no tiene acento prosódico. El acento prosódico no llega hasta Juan. Dile al hijo de Juan que te dé. En cambio, en el verbo sí que hay acento. Claramente hay acento. Dile al hijo de Juan que te dé dinero. La siguiente pareja es te, sustantivo, infusión, frente a te, pronombre. Esto ya lo hemos comentado, entonces vamos directamente con el ejemplo te doy un té. Entonces vemos que en te doy un té, el acento primero no llega hasta doy, entonces el primer te no lleva tilde, no tiene acento prosódico, te doy un té. Entonces luego el te, el sustantivo, sí que tiene su propio acento prosódico y entonces para diferenciarlo de te pronombre le ponemos tilde. Vamos a hacer un pequeño parón antes de seguir con las parejas para aclarar. La tilde diacrítica siempre se pone en el pronombre personal, en de del verbo dar, en te sustantivo. No es que se ponga solo cuando en la misma frase aparece su pareja átona. No, yo podría decir simplemente él. Y ese él, como única palabra de la oración, igualmente llevaría tilde. Entonces, mucho cuidado con eso, no nos confundamos. Luego tenemos que aclarar que el plural también tiene tilde. Entonces, por ejemplo, en te doy unos tés. Pues tés, plural, también tiene tilde. Seguimos viendo monosílabos con tilde diacrítica. Sé del verbo ser o del verbo saber. Los dos verbos tienen una forma que es sé, frente a sé pronombre. Entonces, por ejemplo, sé valiente. Eso es el imperativo del verbo ser. Otro ejemplo, sé que es mentira. Eso es la primera persona del presente de indicativo del verbo saber. Los dos llevan tilde. Frente al pronombre se vende, pues el típico cartel que hay en las casas, ¿no? Se vende. Pues ese no lleva tilde porque es átono. Otra pareja, tu pronombre personal frente a tu pronombre posesivo. Por ejemplo, tú y tu perro hacéis mucho ruido. Entonces, tú, ahí hay un acento prosódico, por tanto es pronombre personal, le ponemos tilde, mientras que en tu perro eso es un posesivo, entonces vemos que es tu perro, el acento no llega hasta perro, ¿no? Tú y tu perro hacéis mucho ruido. Más parejas de monosílabos con tilde diacrítica. Más, adverbio de cantidad, frente a más, equivalente a pero, que es una conjunción. Aquí esto realmente no tiene mucha dificultad porque, bueno, más sin tilde, el equivalente a pero, existe en otras lenguas como por ejemplo el italiano, el francés, pero en español pues ya es una palabra antigua, solo aparece en la poesía, en la literatura, pero en la lengua normal no se usa, ¿no? Entonces podemos resumir diciendo que siempre que aparezca más, pues va a tener una tilde, ¿no? En cualquier caso, vamos a verlo con ejemplos. Echa más carbón, ¿no? Es decir, más, una cantidad mayor. Otro ejemplo, 2 más 2 son 4. Aquí cuidado porque cuando se usa más en este tipo de cuentas matemáticas, muchas veces se pronuncia átono, pero bueno, como es el adverbio de cantidad, independientemente de nuestra pronunciación, siempre le ponemos tilde, ¿no? Entonces, una pronunciación más natural sería 2 más 2 son 4. Entonces, el acento no está en más, sino en 2.
Pero aquí no importa la pronunciación real, sino la teoría de que más es un adverbio de cantidad, igual que en echa más carbón, entonces 2 más 2 son 4. Le ponemos tilde independientemente de la pronunciación y luego un ejemplo, estudié más no aprobé. Es lo mismo que si dijéramos estudié pero no aprobé. Como digo, este más, que equivale a pero, en español normalmente no se usa. Entonces diríamos estudié pero no aprobé. Otra pareja, sí, afirmación, es decir, el contrario de no, frente a sí, conjunción, en las oraciones condicionales. Por ejemplo, sí, quiero, lo que se dice en las bodas cuando el cura le pregunta al novio o a la novia si realmente quiere casarse, ¿no? Entonces dice sí, quiero. Y otro ejemplo te daría si tuviera. La condición para que yo te dé es que tenga. Entonces vemos si tuviera. Es la conjunción que introduce una oración condicional, pues esa es átona y por tanto no lleva tilde. Esto posiblemente no sea muy frecuente, pero por supuesto hay que explicarlo. La nota musical si, do, re, mi, fa, sol, la, si, tampoco lleva tilde, aunque es tónica. Entonces cuidado con eso, porque por así decirlo es una excepción. Más monosílabos con tilde diacrítica. Mi, pronombre personal tónico, frente a mi, adjetivo posesivo. Por ejemplo, dámelo a mí, los pronombres personales que llevan delante una preposición siempre son tónicos. Y en este caso, como este pronombre personal tónico se podría confundir con mi posesivo, entonces le ponemos tilde. Y mi carro me lo robaron, letra de una canción muy famosa en España de Manolo Escobar. Y lo mismo que pasaba con la nota musical si, la nota musical mi, do, re, mi, fa, sol, la, si, tampoco lleva tilde, aunque es tónica. Otra pequeña excepción que no es especialmente importante a menos que seas músico. Con esto hemos terminado las parejas de monosílabos con tilde diacrítica. Ves que no eran tantas y bueno, son palabras bastante frecuentes, entonces mucho cuidado con cometer errores con ellas. Y lo que sí vamos a ver ahora es una pareja que no es exactamente de monosílabos, pero que bueno, merece la pena explicar aquí. Aún, cuando equivale a todavía, lleva tilde. Por ejemplo, aún estoy enfermo, todavía estoy enfermo. Y luego hay otro aún que, como vemos, no lleva tilde, es átono y equivale a incluso o hasta o a ni siquiera. Por ejemplo, te daré 100 euros y aún 200 si necesitas. Te daré 100 euros e incluso 200 y hasta 200 si necesitas. Otro ejemplo, no tengo ni aún la mitad de lo que pides. No tengo ni siquiera la mitad de lo que pides. Entonces, cuando significa incluso o hasta o ni siquiera, aún vemos que es átono y por tanto no lleva tilde. Y es precisamente este uso átono el que aparece en la locución aún así. Mucho cuidado porque esto los nativos suelen escribirlo mal. Entonces la locución aún así va sin tilde en aún. Así lleva tilde porque es una aguda terminada en vocal, entonces pues eso, ¿no? Pero aún, el aún de aún así no lleva tilde. Por ejemplo, me dijo que me odiaba y aún así lo besé. Un ejemplo un poco cursi, pero es el primero que se me ocurrió. Como decíamos, esto realmente no es tilde diacrítica, es simplemente una tilde que sirve para marcar el hiato que existe en aún, igual que en baúl. Mientras que aún es simplemente una palabra monosílaba y hemos dicho que los monosílabos, a menos que sea una de estas excepciones de parejas de tilde diacrítica, no llevan tilde, ¿vale? Simplemente es eso. Ahora vamos a ver otro tipo de palabras que son los interrogativos y los exclamativos. Vamos a ver que algunos de ellos requieren tilde diacrítica. Entonces aquí pues también suele haber bastantes errores, incluso entre los nativos. Vamos a ver. En estas parejas de interrogativos y exclamativos con tilde diacrítica, es decir, los interrogativos y exclamativos llevan tilde y casualmente existen otras palabras que no son interrogativas y exclamativas y esas no llevan tilde. Entonces, pues estas también hay que aprenderlas de memoria porque, bueno, además en este caso, durante las parejas que habíamos visto de monosílabos, claramente la palabra átona no llevaba tilde, la palabra tónica sí llevaba tilde. Aquí, en cambio, tiene un poco de truco porque los interrogativos y exclamativos efectivamente todos son tónicos, entonces todos llevan tildes, mientras que las parejas que no llevan tilde normalmente son átonas, por tanto tiene sentido,
pero ocasionalmente hay algunas que sí son tónicas. Entonces aquí no nos podemos fiar al 100% del oído, incluso si tenemos el oído muy fino. Entonces vamos a estudiarlo. ¿Qué interrogativo exclamativo se opone al qué de las oraciones de relativo y al qué que introduce las oraciones completivas? Por ejemplo, el niño que vi en el parque, ese es el relativo, y quiero que vayas a casa. Pues ese que es el completivo. Esos dos no llevan tilde. Otro, ¿quién se opone al quién relativo? Otra vez, ¿no? Los pronombres relativos no llevan tilde. Por ejemplo, ese es el niño a quien le di el caramelo. Pues ese a quien, incluso si nos fijamos en la pronunciación, se nota tónico, pero simplemente como es un pronombre relativo, la regla dice que los pronombres relativos no llevan tilde, entonces simplemente, aunque suene tónico, no le ponemos la tilde. El que sí lleva tilde es el interrogativo exclamativo, es decir, ¿a quién le diste el caramelo? Pues le di el caramelo al niño a quien vi ayer, por ejemplo. La cuestión de los relativos es una cuestión de gramática, concretamente de sintaxis, que no podemos explicar en este curso, que es de ortografía. Otro interrogativo exclamativo es cómo, cuando se opone al cómo comparativo. De todo esto veremos ejemplos un poquito más adelante. Otro es cuánto, que se opone a varios usos átonos, ¿no? Entonces no podemos listarlos todos. Otro es cuándo, que se opone al cuándo relativo. Entonces, otra vez más, vemos que siempre los relativos no llevan tilde, incluso aunque algunas veces puedan ser tónicos. Luego, dónde se opone al dónde relativo, otra vez. Cuál se opone al cuál relativo. Y por último, así un poquito más pequeño, porque estos no suelen aparecer, estos son ya palabras formales o palabras antiguas, palabras que no suelen aparecer en la lengua normal. Tanto cuán con tilde como cuán sin tilde. Entonces, antes de ver los ejemplos detalladamente, tenemos que aclarar la no regla. Nuevamente, en Internet hay mucha desinformación, incluso yo esto lo he visto en profesores de español, tanto profesores de español para extranjeros como profesores para niños españoles nativos. Hay una regla que realmente no es una regla, no existe. Esta regla no funciona. Bueno, funciona el 90% de las veces, pero bueno, se escapa ese 10% de las veces, ¿no? Entonces esta regla mejor si no la seguimos. ¿Cuál es la regla? Hay una regla que dice que si estas palabras, estos pronombres, por ejemplo, qué, dónde, cuándo, todo eso, si van entre signos de interrogación o entre signos de exclamación, entonces automáticamente llevan tilde. Pues no, desgraciadamente no es tan fácil. Y de hecho aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, ¿qué dices? ¿Que quieres más dinero? Pues aquí tenemos el primer que lleva tilde y efectivamente va entre signos de interrogación. Pero no es que lleve tilde porque vaya entre signos de interrogación, simplemente lleva tilde porque es un interrogativo. Ya está. Mientras que en ¿qué dices? ¿Que quieres más dinero? El segundo que también va entre signos de interrogación, pero este vemos que no lleva tilde. ¿Por qué? Porque este realmente es un que completivo. Realmente la estructura sintáctica que hay aquí es ¿qué dices? ¿Dices que quieres más dinero? ¿No? Entonces, mucho cuidado con esto, que es algo en lo que la gente se suele equivocar. Otro ejemplo, ¡qué susto! ¡Que me muero! ¿No? Entonces, el primero efectivamente es un que exclamativo, por tanto lleva tilde, mientras que el segundo no es un que exclamativo. Sería algo así como ¡qué susto! Creo que me muero, ¿no? Entonces realmente este que también es completivo y hemos dicho ya que los completivos no llevan tilde. Hecha esta advertencia, vamos con algunos ejemplos de interrogativos y exclamativos con tilde diacrítica. Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Que me vaya? Esto es básicamente el mismo ejemplo que habíamos visto antes. Otro ejemplo, quien bien te quiere te hará llorar. Mira quién ha venido, ¿no? El primero es un relativo, entonces hemos dicho que los relativos, incluso cuando a veces pueden sonar tónicos, los relativos nunca llevan tilde. Y luego, mira quién ha venido. Ese es un interrogativo, entonces lleva tilde. Otro ejemplo, ¿cómo estás disfrutando? Como niños. Entonces, el primero es un cómo exclamativo, mientras que el segundo, independientemente de que vaya entre signos de exclamación, es comparativo, es decir,
¿Cómo estáis disfrutando? Estáis disfrutando como niños, como si vosotros fuerais niños, ¿no? Entonces este como es comparativo, no lleva tilde. Otro, ¿cuánto has gastado? Llama en cuanto llegues, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Esto es un interrogativo, hace referencia a la cantidad, está preguntando por una cantidad, mientras que en llama en cuanto llegues, este en cuanto es simplemente una locución que significa tan pronto como llegues. Entonces realmente aquí es también un relativo y ya hemos dicho, los relativos no llevan tilde. Otro ejemplo, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo termines? Pues es el primer cuándo es efectivamente un interrogativo, mientras que el segundo es un relativo. Es decir, ¿cuándo vienes? En el momento cuando termines, en el momento en el que termines, ¿no? Entonces vemos que efectivamente es un relativo y además, bueno, se nota bastante que es átono en el oído, ¿no? Otro ejemplo, ¿dónde estás? Esto es interrogativo claramente, ¿dónde estás? ¿Dónde Cristo perdió el mechero? Esto es una frase que se usa bastante en España para decir un sitio súper lejos que nadie sabe dónde está, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde Cristo perdió el mechero? ¿En el sitio donde Cristo perdió el mechero? ¿En el sitio en el que Cristo perdió el mechero? Entonces vemos que el segundo ¿dónde? Es relativo, no lleva tilde. Otro ejemplo, ¿cuál nos quedamos? Pues ese es interrogativo claramente, luego que cada cual elija. Entonces, este cual es relativo. Un error muy frecuente, sobre todo con cual, ¿no? Cuando usamos este relativo que realmente no se suele usar mucho en español, pero que a veces hay que usarlo, es necesario usarlo, ¿no? El cual, la cual, los cuales, las cuales. En este caso, el cual, la cual, etcétera, efectivamente es tónico, pero aunque sea tónico no le ponemos tilde simplemente por esta regla que ya hemos repetido 1000 veces de que los relativos, aunque sean tónicos, nunca llevan tilde. Entonces, conclusión de esto, el cual, la cual, los cuales, las cuales nunca llevan tilde aunque tengan un acento prosódico. Otro ejemplo, así también más pequeñito, porque como digo, no es frecuente. ¿Cuán amarga es la derrota? Es tan amarga cuán triste, ¿no? Entonces vemos aquí que el cuán amarga es la derrota sería más o menos equivalente a cómo de amarga es la derrota. Y luego es tan amarga cuán triste, es tan amarga como triste, ¿no? Entonces, insisto, ninguno de estos cuán se usa en la lengua normal, entonces pues simplemente los explicamos porque, bueno, estamos en un curso avanzado, entonces hay que explicarlo, pero nuevamente no suelen aparecer. Luego vamos a explicar muy brevemente, porque ya de esto hay una lección aparte en la que lo explico detalladamente, pero muy brevemente, muy rápidamente vamos a comentar estas 4 palabras que causan muchísimos problemas entre los nativos, entre los estudiantes extranjeros, entre todo el mundo, causan bastantes problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿cuándo usamos estas palabras? Utilizamos por qué separado y con tilde para preguntar por la causa. Por ejemplo, ¿por qué te vas? No sé por qué te vas. No importa si está entre signos de interrogación, en cuyo caso es una interrogativa directa, o no va entre signos de interrogación, en cuyo caso es una interrogativa indirecta. Eso está relacionado con el discurso, con el estilo indirecto. Otra vez, aquí no nos podemos parar a explicar sintaxis. Pero simplemente para preguntar por la causa usamos por qué, separado y con tilde. Luego, por qué, junto y sin tilde, es para decir la causa, para responder a la pregunta que nos han hecho, ¿no? Entonces, me voy, ¿por qué? Porque estoy cansado. Estos dos son los que, bueno, los básicos, los que tenemos que saber porque son los que aparecen el 99% de las veces. Los otros dos que quedan, que vamos a ver ahora, prácticamente no se usan o son muy infrecuentes. Entonces, con que tú seas capaz de aprenderte por qué y por qué, con eso ya sabes más que muchos nativos. Pero vamos a hacer que sepas aún más que la mayoría de los nativos. ¿Cuándo usamos por qué separado y sin tilde? Es cuando se juntan, por casualidad, por así decirlo, la preposición por más la conjunción que o el pronombre relativo que, tal y como habíamos explicado hacia unas diapositivas, ¿no? La conjunción completiva que o el pronombre relativo que. Y por último, por qué junto y con tilde sustituye a motivo. No entiendo el por qué, no entiendo el motivo.
Como digo, aquí no me puedo parar a explicarlo con mucho más detalle, así que te remito a españolplus.com/porque y ahí lo explico con todo el detalle posible. Ahora lo que tenemos que hacer es explicar la acentuación de los adverbios en mente, que son las únicas palabras en español que tienen oficialmente dos acentos prosódicos. Entonces vamos a ver cómo tratamos una palabra que tiene dos acentos prosódicos. Primero vamos a ver exactamente la morfología de estos adverbios. Se construyen con la forma femenina del adjetivo más el sufijo mente. Entonces, por ejemplo, tenemos rápida más mente, pues rápidamente. Bastante fácil. Otro ejemplo, simple más mente, simplemente. Como decimos, son las únicas palabras que en español oficialmente tienen dos acentos prosódicos. El del adjetivo, rápida, simple, y el del sufijo mente. Entonces, esto en la ortografía, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hacemos para representar correctamente el acento prosódico o estos dos acentos prosódicos, ¿no? Que un lío, ¿no? Entonces, vas a ver que realmente es muy fácil. Estos adverbios, aunque tienen acento prosódico en mente, nunca llevan la tilde en mente. Entonces, pues, de momento muy fácil. Y entonces, esta tilde solo puede ir en la parte correspondiente al adjetivo. Concretamente, llevan la tilde en el adjetivo si éste ya llevaba la tilde en solitario. Entonces, por ejemplo, fácil, pues cuando es solo un adjetivo, fácil, lleva tilde. Y entonces, cuando le añadimos el sufijo mente, pues también lleva tilde. Fácilmente, entonces lleva tilde si el adjetivo solo lleva tilde. Otro ejemplo, común, pues también lleva tilde en solitario, comúnmente también lleva tilde cuando ya es un adverbio. En cambio, no llevan tilde si el adjetivo no la tenía en solitario. Por ejemplo, misma, una palabra llana terminada en vocal, no lleva tilde. Entonces, el adverbio, mismamente, tampoco lleva tilde. Bastante fácil. Es decir, lo único que tenemos que tener en cuenta es si el adjetivo femenino simple lleva tilde. Entonces, también llevará tilde cuando se convierte en adverbio. Si no lleva tilde cuando es un adjetivo, tampoco llevará tilde cuando es un adverbio. Ahora, ¿qué es lo que toca? Pues lógicamente practicar. Pon tilde a las palabras que la necesiten y justifica el porqué. Entonces, vamos a leer estas frases y tú en tu papel, en tu cuaderno, tienes que poner tilde cuando corresponda. Voy a leer. Que te calles. Que me calle yo. ¿Pero qué te has creído? ¿Qué torta te voy a dar? Un poco violento este diálogo, pero bueno, bastante forzado, pero bueno, podría ocurrir. Otra frase. Me duelen los pies. Otra. Pedro fue al campo. Otra. En el jardín hay muchos ciempiés. Otra. Un regalo para ti. Otra. Concisamente. Otra. Ricamente. Otra. Fantásticamente. Otra. Estoy cansado. Aún así iré. Otra. Que nadie te dé gato por liebre. Esto, lo de dar gato por liebre, significa engañar a alguien. Otra oración. Sé que se dice que sea sal. Una frase un poquito forzada también, pero bueno, podría existir, ¿no? Es decir, esto lo que significa es sé, soy consciente de que se dice, la gente dice, que sé a sal, que mi sabor, si tú me lamieras, si tú me chuparas, es que yo tengo el sabor de la sal. Por ejemplo, si acabamos de salir de la playa, ¿no? Podría ser. Otra frase. ¿Dónde vamos? ¿Dónde fuimos ayer? Voy a leerlo otra vez porque estas frases podrían también leerse de otra forma, pero entonces significaría otra cosa. Entonces, lo que yo quiero es que tú acentúes según lo que yo he pronunciado. ¿Dónde vamos? ¿Dónde fuimos ayer? Penúltima frase. Hay que tener fe. Y última frase, mi padre me dio el dinero.